Steve Wozniak y Steve Jobs. Wozniak es un brillante ingeniero y fue técnico de calculadoras. Wozniak diseñó y construyó un sistema informático. Este era más pequeño y muchísimo más económico que los demás. Claramente los aficionados domésticos podían obtenerlo sin gastar tanto dinero. Fue rechazado en 1975 al presentárselo a HP. Un tiempo después, él conoció a Steve Jobs, un joven que abandonó la universidad. Congeniaron tanto que en 1976 formaron su propia compañía. Esta nació en el garage de Jobs. Juntos crearon el Apple II, una máquina más refinada, más elegante, por así llamarle, y se hizo popular en empresas, hogares y escuelas. Un poco más de 20 años, Jobs dirigió una gigante empresa corporativa, pero los malos tiempos tenían que llegar para Apple. Y eso fue en 1982, cuando IBM presentó su PC. Esta misma hizo que Apple pasara a segundo término y ya nadie tomara en cuenta casi las cosas que hiciera Apple. Jobs trabajó en un equipo de ingenieros de Apple para desarrollar el Macintosh. Cuando Jobs decidió enfocalizar la mayor parte de los recursos de Apple para el proyecto Macintosh, Wozniak dijo que no quería tomar ese camino y buscó otro interés para así ya él hacer su propio nombre, por así llamarle. En 1985, un año y medio después de la presentación del Macintosh, Jobs fue despedido y volvió con una empresa llamada Next. Esta empresa producía caras estaciones de trabajo y softwares, y después compró Pixar, la productora de películas. Esas. Hizo Toy Story, Monster Inc. y ese tipo de películas. En 1997, los fabricantes proporcionaron una gama de alternativas al ratón como dispositivo de señalización. Por ejemplo, el touchpad es un pequeño panel sensible a las pequeñas presiones, así como que lo picas y ya. El track point es un pequeño palito situado en el centro del teclado y responde a la presión de un dedo, igual así como que le tocas así y ya. El trackball se parece a un ratón dado vuelta. Se queda quieto mientras el usuario mueve una prominente bola que deja controlar la posición del puntero. Los dispositivos de señalización son ineficaces para las grandes cantidades de texto. A pesar de esto, existen alternativas para este tipo. Por ejemplo, agregué tres tipos de lectores. 1. Lector de ópticos de marca. Estos determinan la posición de las marcas de un lápiz en las hojas de respuesta a dígitos similares. 2. Lector de caracteres de tinta magnética. Lee los caracteres impresos con una tinta especial. 3. Lectores de códigos de barras. Utilizan una luz para leer códigos o código de inventario o de cualquier otro tipo. Estos dispositivos se conectan a un punto de venta. Cuando esto termina, envía información escaneada a la computadora y ya este se encarga de determinar sus precios y calcula el total de sus impuestos y así para su posterior uso del inventario, como se puede ver en las respectivas imágenes. Como comentaba, los caracteres de tinta magnética o los códigos de barra fue creado para ser leídos por las computadoras. En este caso, leer textos de libros o de cualquier otro documento impreso es mucho más complicado porque tiene una gran variedad de texto. Entrando al tema de la digitalización al mundo real, posteriormente al tema, se puede reconocer una escritura a mano y hacer un texto impreso. Al escanear, de entrada debe digitalizarse con la información actual para convertirla a su formato original. Existen dispositivos de entrada para digitalizar este tipo. Por ejemplo, el escáner es un periférico de captura que se utiliza para copiar o ya sea escanear mediante el uso de la luz y así convertirlo en un documento a su formato original. Uno de los modelos más populares son el escáner plano y esto se utilizaba para guardar
en formato digital todo tipo de información entre libros, libretas, periódicos, para futuras copias o almacenamiento de bibliotecas digitales. También existe el escáner de tambor, que son más grandes, ya que más de los que de sobremesa, y se emplea en publicidad. Los escáneres de página son más pequeños y portátiles y además baratos. Y esto tiene la posibilidad de escanear fotografías, gráficas y dibujos. Hay muchas formas de digitalizar, como por ejemplo una cámara digital. Conforme el pasar de los años, todo va evolucionando y eso creo que es algo que todos nosotros aquí presentes lo sabemos. Pues en este tiempo creo que muchos de nosotros, yo considero que todos, al adquirir un dispositivo, fijamos nuestros ojos en que pues esté preparado para visualizar gráficos, imágenes fotográficas, animaciones, videos, un sinfín de cosas. Yo creo que, bueno, en lo personal, todos buscamos algo diferente, ¿verdad? Algo que yo desconocía y que al leer este capítulo aprendí fue que las imágenes en el monitor están compuestas por pequeños puntos llamados píxeles. Ajá. Que entre más juntos estén estos puntos, ocasionará o causará un efecto de una mejor calidad de imagen y de resolución. Sin embargo, la resolución no es el único factor que determina la calidad de una imagen. El monitor está condicionado por la profundidad de color, también conocido como profundidad de bit, debido a que cuan mayor es el rango de color por píxel, se toman más bits de espacios en la memoria de video. Esto significa que si cada píxel se le asigna 8 bits de memoria, la imagen como resultado llegará a tener hasta 256 colores diferentes. Aunque existen profesionales gráficos que llegan a utilizar color de 24 bits, que les permite lograr hasta 16 millones de colores por píxel. Ya imaginan ustedes la imagen pues tan más real. Esto pues es en la actualidad, porque en los antiguos monitores solo se podía mostrar un color de escala, prácticamente eran los grises. Como todos sabemos, pues es el blanco, el negro y pues diferentes tonos de grises, pero pues no colores. Los monitores están conectados a la computadora a través de un adaptador de video, que prácticamente es una tarjeta en una de las ranuras de expansión de la máquina. Esto significa que entre más memoria de video tenga nuestra computadora, se mostrará con mayor detalle la imagen. En este tiempo o en la actualidad, casi todos los monitores se agrupan en dos clases. Existen los monitores CRT, que son los tubos de rayos catódicos de tipo como una televisión, y pues los monitores LCD, que son pantallas de cristal líquido, que son las portátil, vamos a llamarle domésticas, de bolsillo, las movemos de un lado hacia otro, ¿verdad? Las CRT son los antiguos y voluminosos monitores. Los proyectores de video también utilizan los LCD, que es un factor importante al momento de adquirir pues un monitor. Debemos de asegurarnos que tenga 70 hercios, ya que los LCD normalmente no refrescan las imágenes del mismo modo que CRT. Casi la mayoría utiliza una frecuencia de refresco de 70 hercios sin ningún tipo de parpadeo.
existe la salida en papel. ¿Qué significa, verdad? Creo que ni yo le había entendido ni yo sabía. Esta es la salida que se muestra por el monitor, que es pues prácticamente inmediata y a la vez temporal. Es la impresión. Eh, Existen diversos modelos de estos dispositivos, pero se dividen en dos grupos básicos. Son las impresoras de impacto, que son las de línea, y las matriciales, que forman las imágenes haciendo que un martillo golpee sobre una cinta entintada, claro, y esta se encuentra lógicamente sobre una hoja de papel. Son rápidas, esta es una característica de ellas. Las impresoras sin impacto, que son pues las más conocidas como impresoras de inyección de tinta y las impresoras láser. Como se mencionó al principio, todo es una constante de cambio, de evolución. Podemos no solo imprimir ya en blanco y negro como se hacía antes, sino también lograr una impresión a color. Estas lo logran los dispositivos 2 en 1, que genera una copia permanente y pues más viva, aunque no tan brillante como lo es el video, ya que pues no tienen una luz natural. Fax y fax modem. Esta es una herramienta utilizada para transmisión de información almacenada en papel. Una computadora puede enviar los documentos que almacena en su pantalla. Un fax o fax modem prácticamente traduce el documento en señales que pueden enviarse sobre líneas telefónicas. El documento que se recibe no solo se puede ver pues en la pantalla, sino que también podemos imprimirlo. Casi todas las PC incluyen tarjeta de sonido. Es el que permite que la computadora acepte entrada de micrófono. Nos permite reproducir música, un video, cualquier tipo de grabación digital. Hola, ¿qué tal? Soy la alumna Cristi Juliana Ramos Rodríguez y bueno, continuando con el tema del día de hoy, yo les voy a presentar los dispositivos de almacenamiento, aquí como lo pueden observar. Y bueno, definamos un poco esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay muchos dispositivos de almacenamiento. Entonces, entre estos está hardware y software. Entonces, estos van de diferentes medidas, desde 1 GB hasta 1 TB, y pues son las más comunes. Ahora bien, entremos un poco en materia. El primer dispositivo de almacenamiento fue la cinta magnética. Vaya, ustedes dirán, wow, ¿qué es eso de cinta magnética? ¿Es una cinta o solamente es un rollo? Pues sí, más o menos es así, pero pues es magnética. Más o menos se parece a un cassette, que lo utilizaban mucho antes los cassettes. Quizás no nosotros, pero sí pues nuestros abuelitos y pues todas en esas épocas, ¿no? Y bueno, para hablarles un poco sobre esta cinta magnética, fue utilizado mucho en los sistemas de cómputo cuando comenzó todo, ¿no? Cuando comenzó todo, y está recubierto de sustancias magnéticas. Así que puede ser pequeño, pero realmente sí le cabía muchísimo almacenamiento, muchísimo espacio. Y lo mejor de todo es que estaba barato, así que es un buen dispositivo de almacenamiento, y creo que mucha gente lo empezó a comprar para guardar archivos, guardar información importante, y como es una cinta, pues era como un cassette, ¿no? Y la número 3 es discos ópticos. Ahora, ustedes también se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Cómo que discos ópticos? O sea, ¿ven o qué? Bueno, la verdad es que creo que todos los conocemos. Es muy popular, la verdad es que no sabía que se llamaba así, discos ópticos,
pero es el popular CD, el CD que se metía al estéreo, el CD que se metía al DVD, ese es discos ópticos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto funciona con la rotación, va girando, va reproduciendo, y este sí tiene almacenamiento, pero pues mucha gente ahora en esta época no lo utiliza. Creo que se utiliza más ya otros tipos de almacenamiento, pero también en su época sí fue, la verdad es que muy importante y muy eficiente. ¿Por qué? Porque se podían guardar películas, se podían guardar juegos y también podía reproducir lo que es la lectura, así que sí fue muy comprado. Ok, proseguimos con el segundo. El segundo son discos magnéticos. Son unidades de almacenamiento basadas en discos giratorios. Y pues se guardaba mucha información ahí, pero información aleatoria. Así que pues era muy eficiente en esa época, porque actualmente pues ha ido bajando la velocidad y casi ya no tiene mucho espacio. Pero también se usa para pasar información de una computadora a otra. No es ya tan vendido porque no tiene mucho espacio como uno lo desea en estos tiempos, pero en su época sí fue muy eficiente, ya que era aleatorio y era un disco que giraba y daba la información necesaria y rápida en ese tiempo. Vaya, ¿no? Ahora, por último, solo quiero hablarles de la ergonomía y la salud. ¿Qué es la ergonomía? Bueno, esta va basada más en los trabajos, en los entornos de trabajo, y las cosas interactúen de forma segura y eficiente. ¿A qué se refiere esto? La ergonomía tiene que ver con cuidar a las personas en sus centros de trabajo, que a lo mejor ahorita por la pandemia pues ya no van a las empresas a dejar los papeles, a lo mejor pues solo lo mandan por correo o hacen reuniones virtuales por lo de la pandemia, esta cuestión, ¿no? Pero la ergonomía requiere que cuiden a cada uno de sus trabajadores, o incluso nosotros mismos como jóvenes, y sabemos que la tecnología y la computadora satisfacen mucho nuestras necesidades, porque ya no podemos vivir sin ellas, y no me dejarán mentir, pero pues no sabía yo que las computadoras, estar tanto tiempo en una computadora, te puede causar leucemia o incluso le afecta a las mujeres embarazadas. Es un dato que no sabía, pero ahora lo tengo en cuenta. Puede darte dolor de ojos, puede causarte dolor de cabeza, y mi consejo es que si no tienes nada que hacer en la computadora, pues no lo estés, y en el celular pues tampoco, ¿no? Creo que son herramientas que se han hecho con un propósito, y a lo mejor si quieres ver pues una película, hazlo, pero pues no te quedes más de 3 horas en una computadora, ¿no? Ese es mi consejo, y solo les quería hablar sobre este pequeño tema que también pues nos tocó realizar, ¿no? Discos magnéticos. Sirven como soporte de datos para archivos de información, entre los cuales tenemos el CD-ROM, el DVD-ROM, el CD-RW. El CD-ROM es de gran capacidad de memoria, que pueden almacenar textos, sonidos e imágenes. Este puede ser reproducido mediante la computadora. El DVD-ROM, este disco con la capacidad de ser utilizado para leer o reproducir videos, audio, imágenes, textos. Este puede tener contenido cinematográfico, se puede reproducir muchas veces. Y por último, el CD-RW es un disco regrabable, quiere decir que se puede borrar y volver a usar varias veces. A continuación, les estaré mostrando una tabla donde explica las unidades ópticas comunes, en sí lo que puedan ser cada una de ellas. Unas pueden leer datos, reproducir audio, escribir datos, grabar audio. Por ejemplo, la de CD-RW, este disco puede leer datos, reproducción de audio, escribir datos en CDR, grabar audio, escribir y reescribir.
y pues como se puede ver en la imagen. La computadora y la suma de sus partes. Cada computadora está clasificada dentro de estas 4 clases: la torre, la sistema de planos de escritorio, sistemas de todo en uno y portátiles. La torre es la normalita, la que tiene el CPU, la que es alta y estrecha, que dispone por lo general de ranuras de expansión. La del sistema de planos de escritorios a veces es conocido como Pixabox, diseñados para servir de plataforma de sustentación al monitor. La del sistema de todo en uno es cuando, por ejemplo, la iMac, aquí les voy a dejar la imagen, que combinan monitor y unidad en una sola caja. Y las portátiles, que conocemos que son las laptops, que ya vienen todo en uno y se pueden llevar a todos lados. Concepto para los clientes de computadoras. El apéndice de este libro, el CD-ROM y el sitio web contienen información específica acerca de los pros y los contras que tiene la compra del hardware y el software necesario para que usted construya su propia computadora. Por esto aquí les dejamos algunos de estos criterios por si usted tiene pensado adquirir una. Coste. Compra aquello que pueda permitirse, pero asegurarse de que siempre puede incluir memoria externa, una impresora, dispositivos de almacenamiento adicionales, un módem, cables, altavoces, etc. Capacidad. ¿Es la herramienta adecuada para mi trabajo? Compre una computadora lo suficientemente potente como para satisfacer sus necesidades. Asegúrese de que el mini procesador es lo bastante rápido como para manipular su demanda. Si desea beneficiarse de las ventajas de los programas multimedia, considere solo aquellas máquinas que cumplan los últimos estándares. Potencia. Si su idea es trabajar en diseño gráfico, publicidad o creaciones multimedias, asegúrese de que su máquina tenga la memoria y el disco duro suficientes para soportar el enorme consumo que tiene este tipo de aplicaciones. Personalización. Las computadoras son versátiles, pero no pueden manejar todos los trabajos del mismo modo. Si está utilizando procesadores de texto, hojas de cálculo o cualquier otro programa de usuario, cualquier computadora podrá hacerlo. Si sus intenciones van por otros lados, como la edición avanzada de video, la motorización de instrumentos, elige un sistema con la cantidad suficiente de ranuras, puertos que le permitan ampliar sus necesidades futuras. Compatibilidad. ¿Funcionará el software que está planeando adquirir en esa computadora? La mayoría de máquinas que pueden verse en el mercado son aptas para el trabajo del software compatible, pero si sus necesidades se salen de lo notorio o de lo normal, como el que su software funcione en la computadora de su abuelita, estallan los problemas de compatibilidad. Conectividad. En el mundo de las redes de hoy, sería necio considerar a una computadora como un mero dispositivo de almacenamiento de información. Asegúrese de incluir en su sistema un módem de alta velocidad o una conexión de red que pueda beneficiarse de la posibilidad de la comunicación de su máquina. Convivencia. Casi cualquier computadora puede llevar a cabo los trabajos más habituales, pero ¿cuál es la más adecuada para usted? Valora la capacidad de movimiento del equipo en la necesidad de tener conectados todos los dispositivos. Son varias preguntas que conlleva a comprar una computadora. Por ello debe de saber bien cada cosa que usted quiera adquirir en ella. Compañía. Si su intención es ahorrar dinero comprando un equipo sin marca, puede ser dueño de una máquina huérfana
de las empresas de alta tecnología. Pueden desaparecer de la noche a la mañana, por lo que es importante e impredecible saber que siempre podrá tener servicio técnico disponible cuando lo necesite. Hacer fácil la expansión. Está claro que la arquitectura abierta del PC, el diseño que permite la incorporación de tarjetas de expansión y periféricos, proporcionan la flexibilidad y longevidad de otro modo no podría alcanzarse. Son muchas las apasionados que han utilizado la misma computadora durante años. Lo único que hacen es incorporar nuevas tarjetas de discos e incluso CPU y placas base para mantener sus equipos a la última. Todo junto. Una computadora típica debería disponer de diferentes tipos de periféricos de entrada, salida y almacenamiento. Desde el punto de vista de la computadora, no importa cuáles de estos dispositivos estén usando en cada momento, cada dispositivo de entrada no es más que otra fuente de señales eléctricas. Los de salida, un lugar en el que enviar dichas señales, y los de almacenamiento son una cosa u otra dependiendo de la llamada realizada por el programa. Leer desde aquí, escribir allá, esto no importa la CPU, su único objetivo es seguir escrupulosamente las instrucciones que se le indiquen, al igual que un reproductor estéreo, salida y almacenamiento. Desde el punto de vista de la computadora, no importa cuáles de estos dispositivos estén usando en cada momento, cada dispositivo de entrada no es más que otra fuente de señales eléctricas. Los de salida, un lugar en el que enviar dichas señales, y los de almacenamiento son una cosa u otra dependiendo de la llamada realizada por el programa. Leer desde aquí, escribir allá, esto no importa la CPU, su único objetivo es seguir escrupulosamente las instrucciones que se le indiquen, al igual que un reproductor estéreo. La computadora se entiende de los dispositivos de cada entrada que tienen conectados y operativos, así como de su compatibilidad. Redes, los sistemas sin límites. A diferencia de un sistema estéreo que tiene unos límites perfectamente definidos, una computadora puede formar parte de una red que elimina esos límites. Cuando las computadoras están conectadas a una red, una de ellas puede servir como dispositivo de entrada para otra, que a su vez sirve como dispositivo de salida de la primera. Las redes pueden incluir cientos de computadoras diferentes, cada una de ellas con acceso a todos los periféricos del sistema. Muchas redes públicas y privadas abarcan todo lo del globo, gracias al uso de satélites, cables de fibra óptica y otras tecnologías de comunicación. Mediante un módem, una computadora puede conectarse a través de una línea de telefónica normal. El aumento que está experimentando la red de computadoras están haciendo que resulte muy difícil marcar los límites entre sistemas informáticos individuales. Si está conectado a Internet, su computadora es, de hecho, una sola pequeña parte del sistema global de redes interconectadas. Software, la pieza perdida. A lo largo de unas pocas páginas hemos inspeccionado un conjunto increíble de hardware de computadora, pero en la práctica apenas hemos arañado la superficie. No obstante, todo este hardware es inútil sin el software que lo dirija. Bueno, continuando con el tema, encontramos la parte de los periféricos del mañana, que en la época en que se escribió este libro, o sea, podríamos decir que los periféricos de los que se hablaba en ese entonces son los que tenemos en la actualidad y los que todavía faltan por seguir actualizándose. Entre ellos podemos encontrar que en aquella época de los años 80 hablaban de discos de almacenamiento más pequeños, pero que tenían la capacidad de almacenar grandes cantidades de información de diferentes tipos. Entonces
estamos hablando ya sea de textos, música, imágenes y demás. También encontramos que los monitores de pantalla plana en ese entonces estaban sustituyendo rápidamente a los CRT. Por aquí encontramos una imagen del ejemplo de las pantallas de CRT. Vemos que con el tiempo han evolucionado colosalmente el avance de este tipo de pantallas que se utilizaban antes, o sea, de lo que comentaban igual mis otros compañeros, desde pantallas que venían en blanco y negro en escala grises, a la actualidad que encontramos pantallas con una gran definición de imagen. Podemos tener el día de hoy, o sea, encontramos pantallas en HD, Ultra HD, de gran formato y demás. O sea, lo que igual comentaban mis compañeros acerca de los píxeles. O sea, ya hoy en día, de las imágenes que podíamos encontrar antes, que no eran tan nítidas, que se veían un poco borrosas, que no se distinguía tanto la imagen, el día de hoy podemos contar con la fortuna de tener gran calidad de imagen por esta parte. El visionario de la tecnología Paul Sadko predijo que el mayor avance tecnológico ocurriría cuando se comercializaran y los precios fueran muchísimo más baratos. Hoy en día pues ya esto es una realidad, ¿no? Encontramos que los precios que antes pudieran contar millones de pesos, hoy en día, o sea, están al alcance de unos cuantos pesos, dependiendo igual, claro, de la calidad que podamos querer nosotros entre un aparato y otro, ya sea, o sea, en computadoras, impresoras, dispositivos de almacenamiento, los teléfonos celulares, que es igual una gran herramienta hoy en día donde podemos utilizar muchas cosas que normalmente antes solo se hacían en las computadoras. La relación de la tecnología de disco duro que nos permite 10 megas de almacenamiento por unos, les comentaba, en ese entonces $1,000, el día de hoy pues ya los podemos encontrar en menos precios, como por ejemplo el precio de 1 terabyte, que en aquellos entonces de los años 80, cuando todavía se empezaba toda esta revolución y esta evolución e innovación en los sistemas, pues decíamos 10 megabytes costaban $1,000. Hoy en día, o sea, sería una fortuna si pagáramos eso por algo, o sea, que ya en la actualidad ya no es muy funcional. Hoy en día, o sea, podemos tener, no sé, bueno, yo mi ejemplo, ¿no? Mi teléfono según era de 128 gigas y el otro día me estaba yo quejando de que ya no tiene nada de almacenamiento, o sea, ya mi teléfono ya está pidiendo que yo le quite información porque tengo demasiada, y 128, o sea, suena bastante, y aún así sigue siendo poco para la cantidad de avance que hay hoy en día. Bueno, en un teléfono celular podemos ver que las aplicaciones con las actualizaciones que van generando cada mes, cada año, pues se vuelve su contenido más pesado. Entonces esto igual hace que se ocupe más almacenamiento. Hoy en día un MP3 se puede guardar grandes cantidades de información musical. Esto pues se encuentra normalmente, o sea, almacenado en los discos duros. Igual en aquellos ayeres, empresas como Intel, IBM y otras compañías estaban desarrollando las nuevas generaciones de microprocesadores, lo que hoy en día conocemos como microchips también. Estos microprocesadores pues hacían la misma tarea y la misma función que los grandes procesadores, pero a estas personas se les ocurrió empezarlo a hacerlo en pequeñas proporciones. Me imagino, o sea, con la finalidad de, bueno, no me imagino, con la finalidad de implementarlo en muchas otras áreas, no tan solo en una computadora. En esos entonces se empezó a implementar, en refrigeradores, en televisores, sí llegaron a utilizarlo igual en las casas, pero con un limitante. Hoy en día pues vemos
que ya no tan solo lo podemos utilizar como que en una corta distancia, sino que gracias al internet pues ya podemos llegar a más. Hoy en día los microprocesadores son los que controlan todo el almacenamiento, además de los discos duros. Lo que comentábamos, hoy en día tenemos un USB, o sea que vino a sustituir al disco duro o a los cassettes, entre otros instrumentos que se utilizaban anteriormente como medios de almacenamiento. Y un USB hoy lo podemos cargar en el bolsillo sin ningún problema. Y pues igual, o sea, independientemente de los USB, también hay otro tipo de memorias o almacenamientos que son aún más pequeños, como lo que comentaba, las tarjetas, las micro SD, las SD, que son de menos tamaño y son más prácticas para poder llevarlas de un lado al otro. Claro, igual tienen sus riesgos en el sentido de que sí se puede llegar a perder la información, o sea, si les llegara a pasar algo, pues igual por el tamaño que tienen hoy en día. Con todos los componentes del hardware en su sitio, una computadora está preparada para recibir y seguir instrucciones codificadas en el software. Esto es igual teniendo en cuenta que el software se enfoca al sistema operativo y el hardware se enfoca a los dispositivos de entrada y salida. O sea, como son el USB, la impresora, el mouse, el teclado, entre otros. Vamos a tener una pequeña sección de verdadero o falso. Bueno, la primera pregunta. La unidad de disco duro fue inventada casi al mismo tiempo que las primeras computadoras. Y esto es... Ok, bueno. Las computadoras de bolsillo no pueden disponer de teclados porque el lápiz electrónico es el único dispositivo de entrada que puede reconocer. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué será? Correcto. El touchpad es un portátil. ¿Tiene la misma función que un teclado QWERTY en un PC? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Ya que los códigos de barras fueron diseñados para ser leídos por computadoras, ¿los dispositivos que los leen son extremadamente precisos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Un escáner crea una representación analógica de una imagen digital impresa. ¿Esto es verdadero o falso? La calidad de imagen de un monitor está determinada en gran medida por su resolución y profundidad de color. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? La mayoría de las impresoras para PC actuales son láser, porque las de color son mucho más baratas que las inyecciones de tinta a color. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué será? Muchas gracias por su atención, compañeros. Esta fue la presentación del equipo número 3. Espero les haya gustado y entre todos hayamos podido aprender un poco más de lo que son los periféricos.